lo dice directamente en su palabra, no lo dice directamente a través de sus profetas, porque Dios es un Dios de un amor infinito hacia nosotros, así que la principal preocupación de Dios es la de atendernos a nosotros, porque nosotros somos la preocupación principal del amor que Él tiene. Pero hay pequeñas vislumbres en la palabra de Dios y en el espíritu de profecía que nos dan a entender a nosotros que nosotros debiéramos preocuparnos no de nosotros mayormente, sino de lo que sucede con Dios, para que con nuestra vida podamos vindicar su nombre, para que Dios salga honrado con nuestra conducta, con nuestro quehacer. Y todas las estrategias que Dios tiene y que Dios ha revelado para nosotros en este tiempo, tienen este objetivo. Y nosotros debiéramos hacernos de eso, tomarnos de eso, tenerlo muy claro en nuestra mente, de tal manera de que la salida al campo y el establecer puestos de avanzada pueda ser con el propósito correcto, con los propósitos claros. ¿Qué es lo que está detrás? ¿Qué es lo que hay en juego? En juego no está mayormente mi salud. La salida al campo no es principalmente para que yo tenga una vida sana y pueda vivir 125 años y con buena salud. No es ese el objetivo principal. El objetivo principal es el de poder poner en alto el honor de nuestro Dios. Poder colocar en alto el honor de su Dios, de al que usted ama. Porque yo supongo que usted ama a Dios, ¿cierto? Entonces lo invito a preocuparse de Él, de Dios, de lo que suceda con Él, de no herir sus sentimientos, de no deshonrarlo, sino que poner en alto su honor, poner en alto su nombre. De eso se trata todo esto. Porque si nuestras acciones siguen salpicadas de egoísmo, entonces la salida al campo va a ser un problema, porque usted va a querer beneficiarse usted de la salida al campo y no de beneficiar a Dios. Y yo quiero invitarles, hermanos, a que nosotros pongamos en nuestra mente el beneficiar primero a Dios antes que beneficiarme yo. Yo soy en segundo plano. Primero debe ser Dios. Nuestro amor y nuestra devoción debe ser hacia Él. Hermanos, Elena de White escribió en el manuscrito 85 del año 1908 lo siguiente, dice, esta es una cita que se usa mucho cuando se habla de los puestos de avanzada, pero la vamos a mencionar una vez más. Dice, insto a nuestro pueblo a que convierta la búsqueda de la espiritualidad en la obra de su vida. Cristo está a la puerta. Por esto digo a nuestro pueblo, no consideréis que es una privación el ser llamados a dejar las ciudades para trasladarse al campo. Allí esperan abundantes bendiciones para los que deseen asimilarlas. Al contemplar las escenas de la naturaleza, las obras del Creador y al estudiar la obra de la mano de Dios, seréis transformados imperceptiblemente a su misma imagen. Este es el gran objetivo. ¿Se fijan? El objetivo de salir al campo es la búsqueda de la espiritualidad. Es la búsqueda del perfeccionar el carácter, de tal manera de que el Señor pueda hacer en mí la obra de transformarme a su misma imagen. En eso concuerda también la Sagrada Escritura.
Allí en Romanos 8 dice que el propósito de Dios es hacernos semejantes a nuestro Señor Jesús. El apóstol Pablo cuando le escribió a los Efesios, lo mismo. En el capítulo 4 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, a un varón perfecto, a la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo. Y así, ¿sabe? Todo tiene ese objetivo. Incluso hay un texto muy conocido, yo me imagino que deben sabérselo ustedes de memoria, que es el de Segunda de Timoteo 3:16. A ver, ¿se acuerdan? Hago memoria. Segunda de Timoteo 3:16. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es Y útil. útil para corregir, ¿no es cierto? Para redarguir, para instruir, etcétera. ¿Se acuerdan? Sí. Sí. Ese es un pasaje súper conocido. Lamentablemente nosotros nos saltamos siempre el versículo que sigue. Y el versículo 17 dice, a fin de que el hombre De que de el Dios hombre sea sea perfecto. perfecto enteramente. Eso es, Para gracias, toda hermano. buena obra. Ah, y ahí está. Qué cosa más extraordinaria, hermano. O sea, en otras palabras, incluso la escritura tiene ese gran objetivo, el de perfeccionar al varón, a la hija de Dios, hasta que llegue a ser perfecto, enteramente preparada para toda buena obra. Y saben, podríamos mencionar un montón de textos que hablan en la Sagrada Escritura de este gran propósito. Este es el objetivo. Por eso es que el Señor nos llama a salir de la ciudad y colocarnos en un lugar en el que el Señor pueda hacer la obra de transformarnos, para que podamos llegar a ser semejante a Él. Miren qué privilegio más grande es el que Dios quiere darnos a nosotros, el que podamos llegar a ser semejantes a Él, así como era en el principio. ¿Se acuerdan del principio? El Señor dice que allá en el principio, en Génesis, dice que el Señor creó a Adán y a Eva semejantes a Él. ¿Se acuerdan? A nuestra semejanza, dice. Así que hizo a Adán y a Eva semejantes a Él. Ese es el objetivo, una vez más, que nosotros lleguemos a ser como Dios, semejantes a Él, en su carácter, en su amor, en sus reacciones, en su manera de ser, etcétera. Por eso el Señor nos llama a salir de las ciudades e ir al campo. Lo dice de esta manera Elena de White. Dice, si nos colocamos bajo influencias objetables, ¿podemos esperar que Dios realice un milagro para deshacer los resultados de una conducta impropia? Por cierto que no. Salid de las ciudades tan pronto como sea posible y adquirid una porción de tierra donde podáis tener un huerto, donde vuestros hijos puedan ver crecer las flores y aprender de ellas las lecciones de sencillez y pureza. Eso quedó registrado en el boletín de la Conferencia General del 30 de marzo de 1903. O sea, en otras palabras, esto, nuestra hermana de Juárez se lo dijo a todos nuestros pastores y dirigentes reunidos en la Conferencia General, en el Congreso de la Asociación General de 1903. Hermanos, ¿por qué? Porque ya en esa época, ya en esos años, Elena de Guaya hablaba directamente del propósito que tenía Dios de que su pueblo saliera de las ciudades y se fuera al campo. Ministerio de Curación dice además así, no era el propósito de Dios que los hombres vivieran hacinados en las ciudades, confinados promiscuamente en estrechos alojamientos. Al principio Dios puso a nuestros primeros padres entre las bellezas naturales, en medio de las cuales quisiera que nos deleitásemos hoy. Cuanto mejor armonicemos con el plan original de Dios, más fácil nos será asegurar la salud del cuerpo, de la mente y del alma. El manuscrito 115 de 1907, página 9, dice,
En armonía con la luz que se me dio, estoy instando a la gente a salir de los grandes centros de población. Nuestras ciudades están aumentando en maldad y cada vez es más evidente que quienes permanezcan en ellas innecesariamente lo hacen a riesgo de la salvación de sus almas. Queridos hermanos, cuando yo leí esta cita de Ministerio y Curación, donde dice que nosotros estamos hacinados en estrechos alojamientos de manera promiscua, la verdad es que me acordé de cuando estuvimos con mi familia viviendo en un block de departamentos. Porque cuando uno vive en un block de departamentos es impresionante, hermano. Uno escucha absolutamente todo lo que hacen los vecinos. Y cuando uno dice, cuando estoy diciendo de que uno escucha todo, me refiero a todo, hermano. Nosotros estuvimos un par de años en esa situación, pero el Señor tuvo misericordia de nosotros y pudimos trasladarnos a una casa donde no está contigua a ninguna otra. Por lo tanto, no escuchamos qué sucede en la casa de los vecinos. Pero en esos 2 años fue tremendo, hermanos. Ahí escuchábamos todo lo que sucedía en la casa de los vecinos. Toda clase de cosas. Fiestas, borracheras, tomateras, eh, violencia, etcétera, hermano. Horrible. Yo no sé si alguno de ustedes ha tenido esa experiencia y es horrible. Queridos hermanos, ¿cuáles las claves? ¿Saben? Yo quiero aprovechar en este momento de comentarles algo más con respecto a esto. Elena de White, hermano, es profeta de Dios. ¿Están de acuerdo conmigo, cierto? Por lo tanto, lo que ella escribió es inspiración de Dios, ¿cierto? Amén. Es inspiración tal como lo fue la Biblia. ¿O ustedes piensan que hay profetas más grandes que otros? ¿Algunos profetas fueron más inspirados que otros? No, la verdad es que no, todos los profetas fueron inspirados. El Espíritu Santo es el que inspiró a todos, es el mismo. No hay niveles de inspiración en cuanto a los profetas. No sé si me hago entender. Así que, de la misma manera que nosotros estudiamos la Biblia, o sea, estudiándola reglón por reglón, un poquito allá, un poquito acá, y armando todo, armonizando todo lo que está en la Sagrada Escritura hasta entender el tema, de la misma manera debe hacerse con los escritos de Elena de White. Porque Elena de White, profeta del Señor, fue inspirada de la misma manera. Y cuando uno quiere comprender un tema en los escritos de Elena de White, debe hacer lo mismo que se hace con la Biblia. Hay que tomar de poquito de aquí, un poquito de allá, todo lo que el profeta habló sobre el asunto, hasta armar todo un cuadro. Y el profeta va dando pequeños detalles que uno tiene que ir teniéndolos presentes, que no se nos pasen. Por ejemplo, yo les voy a mencionar lo que ok, a ver. Ahí está, ya. Miren, lo que Elena de White, lo vamos a usar como ejemplo. Lo que Elena de White dijo en la conferencia general de 1903. Ella dice, si nos colocamos bajo influencias objetables, ¿podemos esperar que Dios realice un milagro para deshacer los resultados de una conducta impropia? Ella dice, por cierto que no.
La única manera de corregir una conducta impropia es que nosotros nos salgamos, dejemos de estar en medio de influencias que son objetables. ¿Se fijan? Debemos salirnos de ahí. No podemos seguir en medio de esa influencia. Y luego dice, salid de las ciudades tan pronto como sea posible y adquirid una porción de tierra donde podáis tener un huerto, donde vuestros hijos puedan ver crecer las flores y aprender de ellas las lecciones de sencillez y pureza. O sea, en otras palabras, queridos hermanos, nosotros debemos hacer el esfuerzo al momento de salir al campo de adquirir una porción de tierra. Primera clave. Nosotros ahora, al ir estudiando este seminario con respecto a la salida al campo y los puestos de avanzada, vamos a ir armando todo un listado de claves que nos van a ayudar para saber cuál es la manera correcta de hacerlo. Aquí ya tenemos una. Primero, hay que salir porque las ciudades es un lugar donde la influencia es objetable. No debemos seguir en medio de estas influencias pecaminosas que hay en la ciudad. Segundo, en lo posible, porque eso lo vamos a ir viendo también, en lo posible nosotros debemos adquirir una porción de tierra para nuestra familia. ¿Lo captaron? Así dice. Lo ha hablado el Señor por medio de su profeta. En lo posible, cada uno debe adquirir una porción de tierra para su familia. Elena de White da grandes consejos a las familias, especialmente cuando están con hijos. Cuando están con hijos, con mayor razón, dice ella, deben colocar a su familia en el campo, lejos de las malas influencias de la ciudad, para salvaguardar a sus hijos, de tal manera que el Señor tenga la oportunidad de desarrollar el carácter suyo y de sus hijos, para poder levantar toda una generación de hombres y mujeres santos, intachables, que puedan vindicar su nombre. ¿Correcto? ¿Cuál es la manera correcta de hacerlo? Adquirir una porción de tierra para su familia. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Si lo vamos a hacer con otros, eso lo vamos a ir aprendiendo en la medida que vayamos estudiando. Porque los consejos de Elena de White vienen muchos más, muchos más. Advertencia, hermano, advertencia, manuscrito 115, 1907. Dice, en armonía con la luz que se me dio, estoy instando a la gente a salir de los grandes centros de población. Nuestras ciudades están aumentando en la maldad y cada vez es más evidente que quienes permanezcan en ellos innecesariamente lo hacen a riesgo de la salvación de sus almas. Hermanos, aquellos que se queden en las ciudades ponen en riesgo la salvación de sus almas. Eso es lo que dice aquí Elena de White. ¿Se dan cuenta? ¿Lo captan, cierto? Aquellos que se queden en la ciudad ponen en riesgo la salvación de sus almas. La salvación, y aquí viene una parte tremenda, un sacudón, la salvación de sus almas, la salvación de ustedes, de sus hijos, va a depender en este tiempo del fin de que esté en la ciudad o no. Debe estar en el campo. Debe estar en el campo. ¿Por qué? Porque el Señor no va a corregir conductas impropias por haber permanecido bajo influencias impropias. ¿Saben, hermanos? Bueno, yo soy chileno. Yo vivo aquí en Temuco.
al sur de Chile. Me parece que la mayoría de los que estamos en este momento presentes somos chilenos. Hay algunos que son de otros países. Tal vez sería bonito saber. Está nuestra hermana Tania, que es de Estados Unidos. Originaria de México, me parece, ¿no? Correcto. Nuestra hermana Josefina es de Argentina. No sé quién más tenemos de otro país. Yo todavía no los Yo, conozco a Luisa. todos. Le saludo de bueno. Canadá. ¿Ah? Yo soy de Guatemala, pero estamos en De Canadá. Guatemala. Qué Ujú. maravilla, de Guatemala. Qué bueno, hermana Dayana. Y Yo soy de Colombia y vivo en España. ¿De dónde? ¿De España? No, soy de Colombia, pero vivo en España. Ah, y ahora está conectado desde España. Sí, correcto. Ah, ya, mi hermano, excelente. Ahora, hay un Yo soy detalle. colombiana. Colombiana, Perdón. la Sí, hermana gracias. Tina, ¿está bien? Correcto. Muy bien. ¿Por qué Hermano les estoy- Roberto, ¿Sí? la hermana Silvia es ¿Ya? de Zacatecas, México. Ah, perfecto. Mira qué cosa más linda. Hermana, ¿por qué yo le estoy comentando esto? Porque quiero hablar de lo que sucede con nosotros en Chile. Yo, como no los conozco, yo no sé cómo son las cosas en otros países. Yo quiero contarles lo que pasa aquí en Chile. Aquí en Chile, nosotros los adventistas del séptimo día, tenemos un problema grave, grave, grave con la palabra no. Aquí en Chile nos desagrada tremendamente la palabra no. Y cada vez que alguien nos dice eso no, nosotros contestamos, pero es que. Y entonces le buscamos, pero yo lo hago igual, de alguna manera me lo arreglo. ¿Han escuchado esas expresiones? Y tenemos graves problemas con la palabra no. ¿Por qué lo digo? Porque quiero leer de nuevo una frase. Otra vez más. Dice, si nos colocamos bajo influencias objetables, ¿podemos esperar que Dios realice un milagro para deshacer los resultados de una conducta impropia? Por cierto que no. Así dice Elena de White. No. ¿Cuál es la cita, hermano? Eso es del boletín de la Conferencia General del 30 de marzo de 1903. De todas maneras, hermanas y hermanos queridos, yo les cuento de que yo con todo esto estoy ya casi terminando de armar un documento. Una vez que ya terminemos nuestro seminario, este documento yo lo voy a colocar ahí en el chat para que lo puedan tener todos. Y ahí van a estar todas las citas, van a tener la oportunidad, ¿no es cierto?, de repasarlas y todo eso. ¿Ya? Va a costar solo unos 10.000 pesos chilenos. No, si es gratis, va a ser gratis. Muy bien, hermanos. ¿Qué son los puestos de avanzada? Vamos a ir con esto, hermanos, ya de una vez. Yo espero que ya hayamos logrado entender las razones, los motivos fundamentales por los cuales debemos salir de las ciudades e ir a vivir al campo. Vamos aquí ahora con los puestos de avanzada. En primera instancia, nuestra hermana Elena de White habló de los puestos de avanzada refiriéndose a las instituciones. A ver, en el libro Mensajes Selectos, tomo 2, desde la página 408 en adelante hasta la 415, me parece, 416, ella habla acerca de esto de los puestos de avanzada. Mucho de eso está recopilado en el libro de la ciudad al campo. Y resulta de que ella habla mucho de las avanzadas. Y cuando ella habla de las avanzadas, se está refiriendo a nuestras instituciones.
Voy a leer del manuscrito 76 de 1905 lo siguiente. Dice, se presentarán hombres que hablarán cosas perversas para contrarrestar las acciones que el Señor está induciendo a sus siervos a realizar. Pero ya es tiempo que los hombres y las mujeres razonen partiendo de las causas para llegar a los efectos. Es demasiado tarde, sí, demasiado tarde para establecer grandes instituciones en las ciudades. Es demasiado tarde para llamar a hombres y mujeres jóvenes del campo para que vayan a las ciudades. En las ciudades están surgiendo condiciones que harán muy difícil que los que para que los que pertenecen a nuestra fe permanezcan en ella. Por lo tanto, será un gran error invertir dinero en el establecimiento de instituciones en las ciudades. Repito, si es que quieren anotarlo allí y revisarlo, manuscrito 76 de 1905. Hermanos, Hermano Roberto. las instituciones deberían haber sido ubicadas desde un comienzo en el campo, lejos. Incluso ella usa el término lejos. ¿Por qué ella usa el término lejos? Porque el Señor, en el conocimiento previo que él tiene, él sabía que las ciudades iban a crecer y que si las instituciones eran colocadas más o menos cerca de la ciudad iba a alcanzar a la institución e iba a terminar quedando en medio de la ciudad. Y hermano, eso es exactamente lo que ocurrió con nuestras instituciones. Porque en muchos casos las instituciones se establecieron fuera de la ciudad, pero no se establecieron lejos. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Las ciudades crecieron y nuestras instituciones terminaron formando parte de la ciudad. Incluso en algunos casos, nuestras instituciones terminaron quedando en medio de la ciudad. ¿Por qué ocurrió eso? Porque no se hizo caso a la instrucción que el Señor había dado. Y a esas instituciones, Elena de White le llama avanzadas. ¿Correcto? Muy bien. Mensajes selectos, tomo 2, página 410, párrafo primero, dice, hasta donde sea posible, nuestras instituciones deberían estar situadas lejos de las ciudades. Debemos tener obreros para esas instituciones. Y si éstas están ubicadas en las ciudades, eso significa que las familias de nuestro pueblo deben establecerse allí, en la ciudad. Pero no es la voluntad de Dios que las familias de su pueblo se establezcan en las ciudades, donde hay perturbaciones y confusión constante. Hay que evitar esto para sus hijos, porque todo el sistema está corrompido por el apresuramiento, la prisa, el ruido. El Señor quiere que las familias de su pueblo se trasladen al campo, donde puedan poner su casa en la tierra y cultivar sus propios frutales y verduras, y donde sus hijos puedan estar en contacto directo con las obras de Dios manifestadas en la naturaleza. Llevad a vuestras familias lejos de las ciudades, es mi mensaje. No hicimos caso, hermanos. Nuestros dirigentes no hicieron casos. La mayoría de nuestras instituciones fueron establecidas en las ciudades. Y algunas de ellas fueron establecidas en medio de las ciudades. Y allí permanecieron mucho tiempo. En otros casos fueron instaladas las instituciones fuera de las ciudades, pero no fueron instaladas lejos. Y ocurrió que las ciudades crecieron y nuestras instituciones terminaron metidas en medio de la ciudad. Cuando eso comenzó a ocurrir, porque Elena de White, ¿no es cierto?, ya en 1910, 1912, 1914, ella ya vio lo que había ocurrido. Que por no hacer caso, ¿no es cierto?, terminaron las instituciones metidas en la ciudad porque la ciudad creció. ¿Cuál fue el consejo de Elena de White? Miren qué tremendo, hermano. Elena de White dijo,
vendan la institución, vendan la escuela, vendan el sanatorio para trasladarlo lejos de la ciudad. Ya que está metido ahí en el mundo, entonces entréguenselo al mundo. Vamos a ver esa cita después, más adelante. ¿Lo captan, hermanos? Sí. Muy bien. Hermanos, Dios ha advertido una vez tras otra que nuestras escuelas, nuestras casas editoras y sanatorios deben establecerse fuera de la ciudad, donde pueda enseñarse a los jóvenes con la mayor eficacia posible cuál es la verdad. Que nadie procure utilizar los testimonios para respaldar el establecimiento de grandes intereses comerciales en las ciudades. No invalidéis la luz que ha sido dada acerca de este asunto. ¿Lo captan, hermano? Las instituciones deberían haber sido ubicadas lejos de la ciudad, de tal manera que los obreros que estén trabajando en esas instituciones puedan vivir en el campo, puedan estar lejos de la ciudad, de tal manera que sus familias, sus hijos, puedan criarse en medio de la naturaleza y puedan ser educados por el Señor hasta llegar a ser como Él. Ese era el plan de Dios. Y a estas instituciones el Señor a través de Elena de White le llama avanzadas o puestos de avanzada. ¿Lo van captando? Así que en un comienzo, en un principio, ¿qué eran los puestos de avanzada? Eran nuestras instituciones que debían haberse instalado lejos de las ciudades. ¿Cuáles instituciones? Nuestras escuelas. Lejos de las ciudades. ¿Cuál otra institución? Las casas editoras. ¿Saben, hermano? Nuestras casas editoras no hay ninguna que esté lejos de la ciudad en el campo. Todas nuestras casas editoras están en la ciudad. A menos que ustedes conozcan alguna que esté metida por ahí en el campo, en el bosque. Alguna de nuestras casas editoras. Con nuestras casas editoras, hermano, nosotros hemos cometido unos errores, pero enormes de grandes, terribles. Hemos hecho maldades por culpa de nuestras casas editoras. ¿Qué otra institución? Nuestros sanatorios, dice. Hermano, Elena de White usa el término sanitarium, que no tiene nada que ver con hospitales o clínicas. Son cosas totalmente distintas. Lo que estaba en mente del Señor con respecto a las instituciones de salud es algo completamente distinto de lo que nosotros como iglesia hemos hecho hasta ahora. Natural. Eran instituciones con tratamientos naturales. Sanitarium, que podríamos traducirlo a nuestro idioma español como sanatorio. Instituciones de salud. Completamente distinto de lo que nosotros tenemos hoy, hermano. Además del hecho de que deberían estar lejos de la ciudad, metidos en el campo. ¿Lo captan, hermanos? Muy bien. Roberto, el término sanitario también implica lo referente a salud pública. Y la salud pública también tiene correlación con la salud preventiva. Nosotros Amén. como adventistas debemos saber ese término. Y ese término lo tenemos implícito en los 8 remedios naturales y en toda la enseñanza que nos ha dejado la Biblia. Entonces, en eso fallamos. Yo soy sanitario, yo soy técnico sanitario, trabajaba en Colombia en salud pública, controlaba toda Amén. la parte de alimentos en Amén. puertos, aeropuertos y pasos fronterizos. Entonces, sí, se mandó sobre el tema y además yo también manejé
o controlé muchos municipios en mi país, Colombia, especialmente en la costa atlántica, en el departamento del Atlántico. Entonces, esa es una gran falla que tenemos y el término sanitario alberga muchas cosas. La salud pública tiene que ver con alimentos, medicamentos, agua, o sea que en este caso sería agua potable, disposición de desechos, aguas hervidas, enfermedades zoonóticas, y nosotros debemos saber de todo eso un poco, porque cuando estemos en el campo, si pongamos un ejemplo, si nos muerde una culebra, ¿qué hacemos? ¿Qué tenemos que hacer? Exacto. O si tenemos una fuente de agua, ¿cómo garantizamos que esa agua sea de buena calidad y Amén. que hay que hacerle si hay que tratarla? O sea, hay muchos aspectos que nuestra iglesia viene fallando por muchos años. Le digo concretamente un ejemplo, usted que lo acaba de decir, es muy cierto, Colombia, en la Universidad de Medellín, casualmente hoy operaron a mi hermano, que ha sido decano de la Facultad de Educación, es pastor también. Estaba un poco preocupado porque ya con esta es la 15 operaciones que le han hecho. Él le nació un tumor en la rodilla y le han hecho trasplante. El último ha sido de titanio hace 7 años y ahora está presentando molestias. Bueno, la iglesia nuestra en Colombia tuvo hace muchos años eso que usted acaba de decir, tuvo terrenos en la zona rural, pero prefirieron hacerlo en el mismo Medellín, que es donde está concentrada la administración de nuestra iglesia en Colombia. ¿Qué pasa hoy? Que donde la construyeron es un área protegida a su vez. Entonces, quien la compre vale demasiado dinero y la iglesia está pagando. Hace 4 años que me enteré por un administrativo, paga $1.000.000 en impuestos anualmente. Imagínate, eso es una locura. Entonces, casi todo lo que entra por recursos de estudiantes se está yendo para los impuestos. Y el terreno que se había comprado casi en la misma fecha con el que se tiene en todo el centro de la ciudad, lo mal vendieron. Y hoy en día, Hermano Antioquia, Bill, ¿sí? disculpe, hermano Bill, nuestro hermano Roberto ya está al terminar y vamos a tener un espacio para comentarios y preguntas. Vale, Sí, listo. Bueno. de hecho ya estábamos en eso. Hermano, solo un detalle, solo un detalle. Esto es lo que se nos revela con respecto a las instituciones. Las instituciones son puestos de avanzada, ¿ok? Pero, pero, la Sagrada Escritura y el Espíritu de Profecía nos dan ejemplos de cómo deben funcionar. Y eso es lo que vamos a ver el próximo jueves. Porque gracias a Dios están los ejemplos. ¿Cuáles son los ejemplos que debemos seguir para que estas instituciones y nuestros puestos de avanzada deben funcionar? Tanto el Espíritu de Profecía como la Biblia nos dan los ejemplos de lo que debe hacerse. Y esto nos va a servir de guía para, eh, para lo que debemos hacer nosotros hoy. Es fundamental entender, ¿ok? Y eso es lo que vamos a ver el próximo jueves. Los ejemplos que nos da el Espíritu de Profecía y la Biblia con respecto a cómo deben funcionar. Hermano, ahora es el momento, tiempo para que podamos hacer el comentarios, consultas, preguntas. Habían algunas preguntas ahí en el chat, ¿no es cierto? Me alcancé a dar cuenta de una hermana que estaba preguntando qué podían hacer los que no tenían recursos. Y eso, hermanos, tiene una respuesta maravillosa en la palabra de Dios y en los escritos de Elena de White. Así que si quieres saberlo, no puede faltar, porque ya viene. Ya viene. No se los voy a decir todavía porque quiero que asistan, ¿ok? Está la solución.